Departamento 20. Todo un país detrás. Habíamos adelantado cuando comenzábamos nuestro Departamento 20 de hoy que nos resultaba particularmente atractiva la historia y la posibilidad de charlar con los poetas Julio Pavanetti y Anabel Villar Suárez, a quienes conocí en el encuentro de los Juegos Florales que organizó Abrace Cultura por estos días, y con los cuales estuvimos con contacto justamente a través de una serie de amigos en común, porque bueno, en alguna medida, además de su trabajo y de su vida en España, pertenecían a una generación que ya lleva casi 30 o más años en ese país, y que bueno, también nos podían dar o aportar una mirada distinta a la que habitualmente recibimos de todos esos compatriotas que llegaron a España y que están protagonizando la historia reciente migratoria de los uruguayos a partir de la crisis del 2000. Por otro lado, bueno, podíamos haberlos entrevistado el otro día en la Feria del Libro, pero queríamos tener una parte con ellos justamente por estas características especiales. Es una alegría y un gusto tenerlos aquí, tanto a Julio como a Anabel. Bienvenidos. Muchas gracias. Para nosotros también es un placer. Ya vamos a hablar del Liceo Poético de Benidorm, que ustedes dirigen, de su trabajo allí, de la poesía, de la literatura, pero bueno, creo que para lo que es nuestro programa, hablar con uruguayos que hace más de 30 años que están allá en España, nos permite tener una óptica distinta, ¿verdad?, de cómo ha evolucionado España y la migración uruguaya dentro de España, y cómo han vivido ustedes también, bueno, esa llegada que después se dio masiva de uruguayos en determinado momento, que llevó el número a más de 80.000, sí. Cuando, bueno, había sí uruguayos en España, pero en una migración más bien medida, ¿no?, que se iba dando de una forma un poco más... Nos conocíamos todos en aquella época, cuando yo me fui. Ahí va, vamos a contar un poco eso, sí. Julio. ¿Ustedes en qué año se van? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo me fui en el año 77. Y ya... En circunstancias que todo el mundo puede imaginar en esos años. Sí, en esos años. Era muy difícil la vida aquí, todos lo saben, ¿no? Era muy complicado. Y bueno... ¿No era necesario ser un perseguido político para no poder aguantar lo que se respiraba? No necesariamente. Evidentemente, aunque no fueras un perseguido, la situación era muy difícil. En algunos momentos llegaba a ser angustia. En realidad éramos todos perseguidos. Sí, bueno, claro. El fondo, podríamos llegar a ser perseguidos. O podríamos llegar a serlo. El que sabía que por su forma de ser, sus características, iba a tener problemas. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, era por una tontería, simplemente por el tema del carnet. En aquella época tenías que llevar el carnet de identidad, la cédula. Perdón, todavía me queda. Sí. La cédula la tenías que llevar contigo siempre, permanentemente. Y sana. Y sana. Entonces, claro, en mi caso, en verano, por ejemplo, pues te la ponías en el pantalón. Un hecho totalmente banal, además. Totalmente. Tener el pelo largo. Claro, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El plástico de la cédula, de tanto llevarla contigo y sentarte encima de ella, estar siempre, pues se había roto un poco, ¿no? Y entonces sí que es verdad que podías quitar la foto y poner otra. Y por esa tontería, bueno, ya todo... ¿Y por qué España? Bueno, yo tenía familia de mi madre en España, un poco por la lengua también, el hecho de que fuera la misma lengua siempre... el emigrar es muy difícil en cualquier circunstancia, sea la que sea. Pero si por lo menos tienes la ventaja de la lengua, pues es una pequeña ayuda. Y hay un mundo cultural muy similar. Claro. Yo quiero decir que de los países que he tenido la suerte de conocer, si bien yo prácticamente no tengo nada de ascendencia española, sí debo decir que todos acá estamos matizados por una cultura española, sí. Y si me apuras un poco más, galega, sí. Que nos difiere mucho de los argentinos, que tienen una cultura más italiana hasta en su forma de ser escandalosos, de hablar fuerte, exageradamente, gesticular, y que los hace tan particulares. Pero nunca, creo que es uno de los países donde me sentí más cómodo, ¿no? Como más en casa, o sea, claro. Como que los códigos, más allá de que yo sé que habrán cambiado muchas cosas y de que los españoles también están viviendo una especie de situación que los ha llevado en los últimos 15 años a cambiar un poco, había una matriz donde uno hablaba con el almacenero, de la misma manera que hablaba con el gallego de la esquina acá o con el almacenero, había un trato, una relación humana que lo hacía muy parecido al Uruguay. Sí, sin duda. O sea, me resultaba menos extraño estar en Madrid que estar en Caracas. Claro. Cuando uno puede decir,
adoro el pueblo venezolano, Sí, pero había unos patrones pero, culturales que sí, eran los mismos, ¿no? Está claro. Y eso influye. Es que la mayoría de nosotros, digamos, descendemos, ¿no? O bien de los españoles o bien de los italianos. Un país con el cual yo también me he sentido muy cómodo. O sea, yo estaba en Italia y realmente, si bien tengo más cerca la ascendencia española, aunque tengo apellido italiano, pero mi bisabuelo creo que era italiano, me he sentido muy cómodo también en Italia. Es un país que también las costumbres son muy similares. Creo que todos los que tenemos algún gen de algún otro lado, uno puede sentirse cómodo, ¿no? Yo me he sentido cómodo en Alemania y me han dicho, bueno, mi abuelo era austríaco, me han dicho, pero hay que sentirse, bueno, hay cosas que uno se ve que le quedan, ¿no? Que forman parte de uno. ¿Ustedes se fueron juntos en Abel o se conocieron después? No, nosotros nos conocemos. ¿Historia distinta? Sí, desde la infancia, del barrio. ¿De qué barrio? Del barrio Fraternidad, por General Flores y Propios. Mirá. Lo que pasa que después, cuando Julio se fue a España, dejamos de vernos durante muchísimos años. Y hace 11 años yo fui a España a operarme. No fui por razones económicas. ¿Vos estabas acá en Montevideo? Yo estaba acá, sí. Pero fui a operarme de la vista porque estaba con un serio problema que solo me lo podían solucionar allí en Alicante. En Alicante está muy adelantado el tema. España está dividida en cuanto a la sanidad según las regiones. Hay quienes que se especializan más en una cosa. Hay ciertas autonomías. Sí. En la Comunidad Valenciana, pero especialmente en Alicante, se dedica mucho a la oftalmología. Entonces fue una cosa muy, muy graciosa porque yo me fui allí a operarme a Alicante porque el hermano de la enfermera de mi oculista de aquí trabajaba en un instituto oftalmológico allí en Alicante. Y gran casualidad de la vida, ¿no? Entonces, hubo otra también antes a eso, pero... Entonces me operaron el primer ojo y me tenía que dar un mes para el segundo ojo. En ese interín yo era voluntaria de Gurises Unidos. Exacto. Había dejado de trabajar y era voluntaria de Gurises Unidos. Les manejaba las tarjetas de crédito de los uruguayos que colaboraban desde el exterior. Entonces, cuando ya me habían operado el primer ojo, yo ya veía bien, les digo, bueno, mándenme trabajo allá mientras estoy ahí, ¿no? Me mandan una lista de gente y en la lista encuentro a Julio. Entonces nos comunicamos y descubrimos que estamos a 10 o 15 kilómetros en ese momento. ¿Y tú sabías que él estaba allá, no? Sí, sabía que estaba en España, pero no sabía. Claro, ni idea. Qué increíble. Y bueno, ahí curioso, fue que nos reencontramos nuevamente. Y bueno, yo colaboraba desde allá, me hacían un débito con esta ONG, con Gurises Unidos, entre otras. Claro. Y bueno, o sea que, a ver, tú estabas acá, no pensabas migrar, te fuiste por una cuestión de salud, te encontrás con Julio y ya te quedás allá. Claro, exacto. O sea que vos sí sos de esa generación que se fue, aunque no corrida por motivos económicos. Claro, pero de última también forma parte de esa generación, que es gran parte de la generación que está volviendo ahora por las dificultades en España. Ahora, vos llegas en un momento muy fermental, porque acababa de morir Franco, estaba el gobierno de Adolfo Suárez, ¿verdad? Exactamente. Se viene todo el proceso que después determina la llegada de Felipe González. Todo ese despertar de la década de los 80, que fue la locura española, que quedó plasmada en una cantidad de artistas, en algunos que dejaron hasta la vida, en medio de ese fragor, en la apertura de la cuestión social, sexual, la diversidad y todo lo que invadió España, que bueno, tuvo un poco ese carácter de, como se lo dijo, la locura de los 80 española, que dejó también el destape. Es que fue un despertar teniendo en cuenta que España venía prácticamente de una época casi feudal. Claro. Y fue la que tuvo, yo creo que tras Alemania, los milagros alemanes de siempre, ¿no? Que países que después de la guerra, Italia, España ha sido otro ejemplo de levantarse de una forma... Porque ha pasado a la modernidad en muy pocos años. Eso se está pagando ahora. Sí, claro. Porque pero no es normal que en 30 años pases de la Edad Media al siglo XXI. Claro. Sí. Incluso, bueno, por eso mismo fue una cosa como cuando uno tiene un perro atado durante 20 días y lo larga, el perro corre para todos lados y se da contra todo y no sabe para dónde disparar. Ahora, uno dimensiona las cosas, y yo lo decía acá, lo he dicho varias veces, a veces a uno le toca protagonizar determinadas etapas de la historia, pues le toca nada más. Y después con el tiempo dice, pensar que yo estaba ahí, ¿no? Yo me recuerdo en el 83 en el Parque Valle y después quedó una foto que dice el Río de Libertad. Yo estaba ahí. Yo cuando fui a un acto, no fui al Río de Libertad ni nada. Y otros estuvieron en gusto, que se embarraron y después dicen, protagonizamos. A vos te tocó protagonizar una cantidad de cosas de la historia española reciente muy fuerte, hasta el tejerazo.
También, ahí tuvimos un poco de miedo. fue un momento difícil. Pero, ¿eras consciente en ese momento? ¿Te dabas cuenta que estaban pasando muchas cosas? O Cuando lo del tejerazo, sí. No, claro, digo, sí. pero lo que estaba pasando en España, el proceso, más o menos. Sí, porque se notaba era todo el mundo, era un cambio que así como tú dices, era como un río, ¿no? Un mundo que iba a la oscuridad, te fuiste a uno que estaba saliendo a la luz. Claro. De hecho, yo salí de un mundo, tengo incluso un poema que hablaba algo de eso, salí de un mundo oscuro en ese momento. O sea, iba a la oscuridad, pero ya estaba en la oscuridad. O sea, cuando salí ya estaba la dictadura aquí, ¿no? Entonces, es al revés. Busqué un poco la luz y la encuentras. Más allá de que con sus errores, y efectivamente no fue fácil tampoco el proceso español, y aún hoy tiene sus dificultades que se arrastran de aquella época, de un poco entre la prisa y el miedo a que volviera el régimen anterior. Entonces ahí pues... Bueno, uno puede ver hoy día cómo esas fracturas a la larga o a la corta aparecen, toda la discusión que hay sobre el revisionismo, sobre el destapar esas fosas comunes que todo el mundo sabe existen bajo los suelos, incluso hasta de parques y plazas en España, donde todavía hay mucho de eso, y hay una discusión. Y hay veces que parece como que... yo digo que no es que se vuelva al pasado, pero sí como que hay discusiones que uno ya las creía perimidas y que cada tanto vuelven a resurgir. Y yo creo que es parte de ese mundo que también se gestó durante tantos años, de lo particular que fue el franquismo. No quiero hacer un programa sobre franquismo, pero sí que dejó una huella que indudablemente se ve, porque una dictadura que se banca casi 40 años, evidentemente tiene un soporte social muy fuerte. Muy fuerte. Está el Chile de Pinochet, que ahí se ve clarito, ¿no? Claro, tenía el soporte de la Iglesia también. En España, pero el tema de los desaparecidos en España es algo que, tal como en cualquier otro país, mientras el familiar no sepa dónde están los restos siempre va a ser. Ese drama está ahí siempre, eso está latente y lamentablemente hay gente que no lo comprende, que quiere pasar página, y en cierto modo está bien pasar página de alguna manera, pero la gente tiene que saber y tiene que enterrar a sus muertos, tiene que saber dónde están. Y te tocó llegar y quedaste prácticamente, salvo una etapa que me contabas muy breve, en Alicante, en el mundo valenciano. ¿Cómo fue esa adaptación al mundo valenciano, que tiene sus particularidades como todas las regiones? Las tiene. La etapa inicial fue porque, como te decía al principio, mi familia no venía de Galicia, sino que venía de Cantabria, tanto por parte de mi madre. Tanto el padre como la madre, o sea, mis abuelos, por parte de madre, eran de Cantabria, de distintos valles, se conocieron acá en Uruguay. Fue un caso curioso porque después que yo llegué allí y vi de dónde eran, digo, ¿cómo puede ser que no se conocieran aquí y se van a conocer en Uruguay, ¿no? Sí. Estuve un tiempito ahí, pero ya yo entré a trabajar en un banco allí. Yo trabajé muchos años en un banco y me enviaron. Como hablaba inglés y hablaba algún otro idioma, el italiano y tal, y la zona turística Benidorm, que es donde resido, es un sitio muy turístico. Es un balneario, Es un balneario, sí. Algo así como si fuera una especie de Punta del Este, ¿no? Va gente de alto poder adquisitivo también. Iba. Ahora menos. Ha cambiado bastante. En aquella época sí. Venían muchísimos alemanes, suecos, noruegos. Los guiris. Los guiris se les llama más bien a los ingleses, que son los mayoritarios ahora. Ajá. Eso es donde ha cambiado un poco, porque en Inglaterra también hay gente con mucho poder adquisitivo, claro, y con mucha cultura. Bueno, siempre los nórdicos fueron a buscar el sol a esa parte de España, ¿no? Sí, pero últimamente ha cambiado un poco porque, digamos, las autoridades turísticas de la zona apostaron más por cantidad que por calidad. Entonces, mandan unos paquetes turísticos a Inglaterra, por ejemplo, que hay gente que viene, igual se está una semana en Benidorm y gasta, o sea, todavía ahorra dinero como si en lugar de quedarse en su tierra, ¿no? Sí. O sea, le sale muy barato. O sea, que siempre fue un mundo matizado por esa condición de Benidorm, para el de la vida, ¿no? Sí.
Benidorm es un sitio turístico con un clima maravilloso, que Claro. es lo que lo hace más atractivo, además de las playas, que son bonitas, pero el clima fundamentalmente es el que lo hace... Para el uruguayo siempre estar cerca de la costa y sobre todo si es montevideano es yo no, fundamental. yo no podría. Por eso es que hay muchos uruguayos que Y lo eligen la comentamos, costa, sí, ¿no? lo comentamos entre uruguayos y es muy difícil que el que ha nacido No tener en la el costa, horizonte lo del pasa mar. muy mal. Aquel que vive en Madrid, por ejemplo, y había nacido en Montevideo o en Maldonado o en algún lugar cerca de la costa, le cuesta lo adaptarse. pasa muy mal, sí. ¿Te adaptaste tú rápidamente? Sí, yo me adapté. Lo que pasa que la adaptación incluye también las críticas a la ciudad, ¿no? Tiene, como decía Julio, lo bueno es el clima, la seguridad, porque aunque parezca paradójico, es una ciudad con muchísima vida nocturna, muchas discotecas, mucho alcohol, y sin embargo es una ciudad súper segura y tranquila. Tú puedes andar a cualquier hora por la calle con absoluta tranquilidad. A lo sumo se tropieza con alguno que cayó y nada Sí, más. exacto. Pero nada más. Pero después Levantas se- el pie y Sí, sigues. sí, porque además los ingleses a veces arman mucho follón, como se Sí, dice allá, sí, sí. pero entre ellos, digo, Sí, no y en se una meten con zona nadie. muy... Son escandalosos los Sí, ingleses. pero están en En la una zona zona muy Guiri, como limitada. vos La Sí, zona pero no Guiri, hablamos que- de delitos comunes y ese tipo de violencia que No, se para conoce, nada. No, para mira, nada. pasa una cosa muy graciosa. El único delito que se ve en Benidorm es lo que acá se llama la mosqueta, Sí. que allá se llama trile, que lo hacen los gitanos, y nosotros nos preguntábamos cómo los dejaban, porque se están a la vista todo el mundo, y nos decían que los dejan a propósito, porque prefieren tenerlos controlados haciendo eso y que no estén Claro. haciendo alguna otra cosa. Está ¿no? visible. Sí, sí, y aparte pero es una no- atracción. Venga y hágase esta parte. Eso, claro. No hay- y mientras no hay otro tanto problema. no hacen otra cosa. No Está hay bien. tirones, no hay... Sí, yo no me encantaría hablar de muchas cosas y seguramente esto va a ser una primera aproximación a un contacto más profundo que quiero que tengamos después cuando ustedes estén allá, Estemos allá, con mucho como gusto. hacemos con tantos uruguayos. Vamos a contar un poco a la gente del trabajo literario de ustedes y de este liceo poético de Benidorm que dirigen, cómo surge en una ciudad con estas particularidades, porque este tipo de ciudades nunca dejan de ser muy particulares y estar un poco como aparte de lo que es el común de la cultura. Digo esto por lo que pasa con Punta del Este en Uruguay. Es igual. Es decir, que exactamente Punta del Este así. es como una cosa que está por fuera de todo lo que ocurre en el Uruguay, Exactamente. ¿no? O sea que tú te puedes, y los escuchantes también pueden imaginarse las dificultades que puede existir de una asociación poética, por decir así, o de otro tipo cultural en Punta del Este. Pues exactamente lo mismo es allí. Nosotros ya vamos para casi 9 años que hemos creado esta asociación. Y sí, con mucho sacrificio, muchas dificultades, pero bueno, también te deja tu saborcito, ¿no? De todo lo que haces con sacrificio al final. Allí surgió porque, casualidad, Benidorm también es un sitio de paso, de mucha gente que va a vivir a lo mejor unos meses, un año, pero después vuelve a su tierra. Y coincidió en el año 2003, nos juntamos varios poetas de distintas zonas de España, incluso de fuera también, y que estábamos ahí en Benidorm y asistíamos a tertulias y tal, pero no había... Y bueno, que es como que surgió una necesidad de unirnos y para, en fin, dar a conocer un poco las obras de cada uno. Publicar ya sabemos que es muy difícil, cuesta mucho dinero. ¿Hay otros uruguayos? O sea, en general en Benidorm, ¿hay uruguayos? Sí. Hay unos cuantos. Como te decía al principio, antes nos conocíamos todos, Benidorm y Alicante y la provincia, los que nos fuimos en época de la dictadura, nos conocíamos todos. Algunos han vuelto, otros lamentablemente han fallecido. Sin embargo, ahora hay muchísimos, de la época del 2002... Que no se conocen. Que claro, hasta ahora prácticamente no los conocíamos. Ahora se ha creado en la zona una asociación de uruguayos en Alfaz del Pi, que es un pueblo que está vecino. Y bueno, de esa manera pues entramos en contacto Cada con tanto algunos se hace más. visible. Y más ahora con los resultados deportivos que ayudan a Mucho más. Sí, ves las camisetas de todos los equipos. Antes solo veías de Peñarol Nacional o la Celeste, pero ahora ves Bueno, hay también, y se está viviendo acá, un fenómeno migratorio muy importante de retorno de uruguayos a los que evidentemente no les está yendo bien y que han tenido que regresar. ¿Cómo vivís, Julio, tú que has vivido 30 y pico de años, este proceso que vive España actualmente, que es muy comentado,
que así como hubo una especie de boom del que se habló en su momento, ahora estamos hablando de una recesión que, si bien no tiene las características del tipo de recesiones que solemos tener acá, no deja de ser muy grave para España. Casi te diría que más grave, porque por la misma razón, porque acá estamos casi acostumbrados, o estábamos casi acostumbrados a vivir casi en una permanente crisis, no nos tomaba tanto de sorpresa o no golpeaba tan fuerte. En España, como hablábamos antes, después de haber pasado muy mal durante la dictadura, se creció de una manera y la gente se acostumbró. Hay generaciones que claro, que no han vivido la época de Franco, no han vivido, entonces solo han vivido en el bienestar. Entonces ahora esto, sobre todo los jóvenes lo están pasando mal. Hay dificultades. Se ve eso, ¿no? Sí, hay dificultades porque están muy preparados, cada vez más preparados. Pero no tienen dónde. Pero no tienen dónde. No hay suficiente trabajo para... Y hablar de 4, casi 5 millones de parados es mucho. Hoy estaba leyendo una información justamente que dice que por primera vez el proceso migratorio en España se invirtió. Es más la gente que se va que la que llega. Aquí está viniendo muchos españoles. Y llamó la atención, ¿no? Llamó la atención mucho. Sí, se está dando y creo que en Galicia se hizo un informe sobre la cantidad de galegos jóvenes y preparados que estaban saliendo al mundo, sobre todo a Latinoamérica, a buscar un nuevo horizonte. Con la ventaja que tienen que son recibidos en todos lados, no como los latinoamericanos. Claro, eso es lo que yo digo, o sea, yo no quisiera que sucediera, pero digo, ¿cómo dejamos entrar a toda esta gente sin decirles ni siquiera, muchachos, siempre, ustedes a qué vienen, ¿no? Siempre fue así, siempre abrimos las puertas, siempre el carnet, la cédula de identidad uruguaya la podía sacar prácticamente. Y no solo me refiero a las reglamentaciones, que a veces uno las puede entender, sino al destrato y al manoseo que muchas veces vulgares funcionarios policiales de España se toman la atribución por encima de cualquier proceso y arreglo que exista. En porque el mismo aeropuerto. Ahí ahí es donde se dan las peores cosas, ¿no? Es lamentable. Pero como decía Albert Plano, hay que perder de vista que son solo funcionarios y no son otra cosa. No, por supuesto. Es así. Yo les quiero preguntar antes de despedirlos, ¿cuál es cómo ven al Uruguay? ¿Cuál es el relacionamiento de ustedes con Uruguay? ¿Cuál es el Uruguay que ustedes tienen a la distancia y cómo lo ven cada vez que vienen? Porque siempre le da una perspectiva distinta el hecho de venir de otro contexto. Sí, ayer escuchábamos, y coincido, escuchábamos a Jorge Drexler, le hicieron un pequeño reportaje y hablaba de lo bien que está visto Uruguay ahora mismo en estos momentos. Y es cierto, en todos los aspectos, hasta en el fútbol, ¿no? Tiene una buena visión del fútbol, más allá de lo deportivo, además, ¿no? Como conjunto, como exacto, grupo, efectivamente, sí. Ese buen ejemplo, buena imagen que da en la cancha, cosa que antes no pasaba. Ganando y perdiendo. Claro, y antes a veces, incluso ganando, pues daba a lo mejor mala imagen, ¿no? Entonces eso se ha cambiado, se ha revertido y es muy importante. Y luego a nivel como país también, por algo vienen a invertir aquí, es un país que transmite una seguridad, nuestro presidente tiene una buena imagen, es decir, no es que aparezca mucho porque bueno, hay que reconocer que bueno, Uruguay todavía no, siempre es un país, no vamos a dejar de ser un país pero pequeño, es un país que llama la atención. Pero llama la atención por los logros y en ese aspecto lo vemos bien, evidentemente ambos con Anabel somos muy críticos, ¿no? Entonces de repente ves cosas que ser así. Yo a Montevideo no la veo bien. No, muy sucia. Muy sucia, eso es lo que dice muy todo desordenada, el mundo, ¿no? muy rota. Y con una cosa que tú dirás, mira qué tontería voy a decir, pero bueno, para mí eso es un ejemplo. Hace un mes que estamos, yo no he visto nunca un policía de tránsito. O ayer creo que vi el primero. El primero, sí, pegaste un grito. Sí, dije, ¡ay, un policía de tránsito! Y estoy azorada de que vos estés cruzando con la luz verde y se te tiran los encima. Autos que doblan, que tienen que darte la preferencia, no solo se te tiran encima, sino que te putean todo. Como que vos sos el que Sí. Hay una violencia en la calle terrible, bastante particular que creo que se visualiza. Evidentemente, ella hace menos tiempo. Pero yo vine hace 2 años. Yo hace más y sí que esas cosas, porque uno se acostumbra a vivir en otro entorno. A mí me dijo una madre que vino de España que su hijo le dijo, mamá, las bolsas volando, porque veía que pasaban las bolsas volando. Claro. No tengo más tiempo, pero sabés que me encantaría saber cómo ha sido tu vida migratoria cuando nunca pensaste en migrar, sino que una circunstancia de la vida, encontrarte con Julio, hizo que quedaras como una migrante después de 11 años, ¿no? Difícil, porque ya estaba grandecita y ya tenía más o menos mi vida hecha acá, entonces cuesta mucho adaptarse, pero bueno,
el día a día, lo vas haciendo día a día. Siempre es un enriquecimiento, sí, ¿no? Ese claro, contacto sí, con otras sí, cosas. Es un enriquecimiento y también te permite ver el Uruguay a la distancia, lo que hablábamos, ¿no? Que vos podés analizarlo desde otro punto de vista y a través de otros ojos. Es complicado, pero bueno, es lo que toca y es lo que hay que hacer. Yo te voy a decir una cosa, yo tampoco, nunca había pensado en emigrar. Y creo que como yo, en aquella época la mayoría de los uruguayos, porque Uruguay no era un país que exportara gente, claro, bien al revés, claro. recibía gente. La mayoría ¿no? de los que se fueron hace más de 30 años en realidad iban por un mes, 2 meses en muchos casos y después quedaron por allá y así es la cosa. Así es, así es. Señores, quiero agradecerles a Julio Pavanetti y a Anabel Vilar Suárez que nos están acompañado. Seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo va ese liceo poético en Benidorm. Con mucho gusto. Gracias por venir, que disfruten Gracias esta por estadía invitarnos. que Muchísimas están gracias a aquí vos. en su país. Sí, que bueno, en nuestra tierra. Y que les ayude a juntar fuerzas para seguir viviendo en España y estar en contacto con Uruguay. Muchísimas gracias. Hacemos Gracias. una pausa enseguida con Jorge Vivas. Cerramos Departamento 20. Departamento 20. Un país con cultura de emigrantes.